Si hablamos de música clásica en Segovia, seguramente que les vendrá un nombre a la mente porque les suena, lo han visto en alguna publicación, lo han visto en prensa. Es José Luis López Antón, joven director de orquesta que, a pesar de su juventud, tiene ya una larga trayectoria y proyectos futuros que le esperan, y ha parado por fin por Segovia. José Luis, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros. Por fin, decía, paras por Segovia, porque estás de aquí para allá, y donde menos tiempo pasas, yo creo que, aún no queriendo, ¿no?, es aquí en Segovia, en tu casa. Pues sí, la verdad que lamentablemente o afortunadamente en las semanas pasadas pues he tenido una agenda de conciertos bastante cargada y he tenido poco tiempo de estar aquí en casa con la familia y en la tierra, pero bueno, siempre se agradece pasar aunque sea por unas horas o por unos días para recargar energía respirando nuestro mejor aire por aquí. Bueno, decía José Luis, bueno, trágicamente o afortunadamente también, porque bueno, que no puedas pasar tanto tiempo como te gustaría aquí en tu casa en Segovia, quiere decir que estás teniendo mucho éxito por ahí, porque has estado ya en bastantes sitios, uno de ellos México, y te esperan ya en otros lugares, en otros países, ya vamos, ya tienes la agenda y los billetes casi de avión, ¿no, José Luis? Sí, casi. Pues en el último mes, en marzo, estuve en México con dos orquestas, la Orquesta Sinfónica San Luis Potosí y con la Orquesta Filarmónica Ciudad de México, con la cual era la segunda vez que ya actuaba con ellos porque estuve en diciembre de 2017. Y bueno, pues para mí es un placer ir allí a trabajar y a dirigir, es un país que me está acogiendo muy bien, con mucho cariño, ha sido mi sexta vez ya en el país y bueno, la verdad es que el público mexicano y sobre todo la cultura que tienen, pues hace que te enamores de ellos a la primera. Y además la gastronomía no tiene nada que envidiar a la nuestra, aunque sea muy diferente. Y bueno, afortunadamente después de eso tuve un concierto aquí en nuestra tierra con la Orquesta Sinfónica de Segovia, con la Ágora y la Escolanía de la Fundación Don Juan de Borbón, en el Teatro Juan Bravo y en el Teatro El Espinar, y la verdad que fue muy entrañable, ¿no? Compartir también escenario pues con compañeros de estudios, incluso con algún antiguo profesor. Bueno, la música clásica es siempre muy viva aquí en Segovia, no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, así que bueno, también es una buena noticia, ¿no? Y José Luis es un estupendo embajador, así que también hay que decirlo. Desde muy jovencito, José Luis, dijiste, bueno, yo creo que lo mío va a ir por la música clásica, algo que hoy nos resulta casi raro, porque parece que los jóvenes de hoy no se interesan tanto por la música clásica. Luego vamos a hablar del tema, pero ya desde muy jovencito, a los 3 añitos, yo creo más o menos, viste tu primer concierto de música clásica, que además fue de la OSCIL, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, orquesta que después, al cabo de los años, has dirigido ya en varias ocasiones. ¡Qué vueltas da la vida! Pues la verdad que sí, ¿no? Yo tengo grabado un poco a fuego ese concierto que dio la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Espinar, en la Plaza de la Constitución, con las cigüeñas de fondo, haciendo ese ruido tan característico, que luego en ocasiones los profesores, los más antiguos miembros, los fundadores me lo comentaban, aún se acordaban, y fue con su primer titular, con Mas Bragado. Y afortunadamente, pues sí, la vida da muchas vueltas. Yo empecé muy pequeño con esta fascinación por el mundo de la música clásica, también seguía muy de cerca pues todas las actuaciones de la banda de música del Espinar. Mi abuelo era muy buen amigo de uno de los músicos que tocaba el clarinete allí, y ya desde pequeño mi abuelo se encargaba de comprarme una colección de instrumentos de juguete. Yo ya tenía un saxofón, que tengo alguna foto, algún trombón, y de ahí vino todo un poco, ¿no? Con ese contacto muy cercano, muy directo con la música en mi municipio a través de la banda de música y también con otras agrupaciones y otras manifestaciones. Y de ahí, pues, vueltas que va la vida, pues acabar dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que puedo decir que es un orgullo total, ¿no? Es una de las mejores orquestas de España, sin dudarlo un minuto, hay que decirlo, porque hay que sentirse orgulloso de nuestro patrimonio, y además una orquesta con la que he tenido también el gusto de poder trabajar anteriormente como instrumentista, y un orgullo y un privilegio subirme a ese podio, desde luego. Y que hacen muchísimo, además, desde el OSCIL, desde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, no solamente por hacer conciertos, ¿no?, por llevar la música clásica, acercarla a todos los municipios de la comunidad, sino también por la promoción, por la divulgación de la música clásica, por la formación en música clásica, o sea que hacen una gran labor en ese sentido. Sí, la verdad es que en eso es una orquesta también pionera, áreas como el área socioeducativa, con proyectos de inclusión social, como pues Increscendo, con que también estuve yo trabajando en alguna ocasión. Digamos que
esa iniciativa de acercar la orquesta a todos los sectores de la comunidad, a todas las provincias, con la gira fantástica que hacen de plazas sinfónicas, que este año va a cumplir su tercera edición, si no me equivoco, y desde luego que tienen muy buenas ideas y la gerencia está apostando muy fuerte por este tipo de iniciativas y, como decía antes, yo creo que son pioneros en una serie de actividades que acercan y que hacen esta labor divulgativa más fácil y más cercana para eliminar un poco este cliché de que la música clásica es aburrida y perteneciente solo a personas mayores, y hay que derribar ese pensamiento, desde luego. O eruditos, ¿no? Que Eso parece es. también de eruditos, pues no, de eso se encarga la Hostil también, ¿no? De acercarla, y hace poco estuvieron desde el área socioeducativa en nuestro programa y nos hablaron de ello. José Luis, nos has comentado que tu abuelo era uno también de los que te inculcaba un poquito, ¿no? O te ayudaba en ese gusto que tú ibas demostrando por la música clásica, y te gustaba, pues bueno, de momento, instrumentos como el saxofón, el piano, pero cuando dice uno, bueno, pero yo quiero estar al otro lado, quiero estar enfrente de la orquesta, quiero ser director de orquesta? Pues la verdad que el camino vino de una manera bastante natural. Yo empecé mis estudios como saxofonista en la Escuela Municipal de Música del Espinar, que además luego tuve la suerte también de, por este giro del destino, acabar dirigiéndola, al igual que la banda de música, en mis primeros pasos profesionales como director. Y allí empecé a trabajar pues mis cualidades como instrumentista. Esto me llevó al Conservatorio de Ávila, al Conservatorio de Segovia y posteriormente al Superior de Castilla y León en Salamanca. Y ahí es donde se me vino la pregunta. Yo recuerdo una clase con mi profesora repertorista de piano acompañante, donde yo me preguntaba qué hacer con mi futuro, si seguir con el instrumento o apostar por abrir nuevas inquietudes, ¿no? Y siempre para mí el repertorio sinfónico, el gran repertorio sinfónico, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, etcétera, habían, digamos, que colmado mi bibliografía en casa y sobre todo mi discografía, ¿no? Y esto me empujó a la dirección de orquesta, en primer lugar, como una manera de ampliar conocimientos, una manera de tener una perspectiva mucho más global y amplia de la música desde otro punto de vista. Pero es cierto que a partir de ahí pues, se dio la primera oportunidad profesional, parece que fue bien, luego vino otra con otra orquesta, vino otra con otra orquesta, y la verdad que es un trabajo en ese sentido que es muy de paso a paso, muy de partido a partido, con el símil futbolístico del Cholo Simeone, y en eso estamos, disfrutando del camino, de cada oportunidad, trabajando mucho y disfrutando la música. ¿Y cómo se forma? Ahora ya una vez que decides ser director de orquesta, ¿cómo se forma un director de orquesta? Y sobre todo yo quiero llegar a, yo desde mi total desconocimiento de José Luis, y si me lo permites, a cuál es la labor principal que hace el director de orquesta, además de lo que dice su nombre, ¿no? Dirigir la orquesta. Pero claro, yo veo, y ustedes en casa, ¿no? Dirán, claro, nosotros tenemos la imagen de la orquesta, todo el mundo tiene su partitura, ¿no? Y por tanto, el director, ¿qué es realmente lo que hace? ¿Cuál es, digamos, tiene la batuta, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace realmente con ella? Que siempre les vemos, ¿no? Esas imágenes, si me lo permites, ¿no? Desde sí, claro, el humor. Esas imágenes del director de orquesta normalmente con pelo largo y su batuta dirigiendo a todo el equipo, ¿no? Para que al final todo salga bien y salga una melodía perfecta. Bueno, me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque suele ser estrella en todas las entrevistas. Comienzo por la primera, pues la dirección de orquesta. Yo creo que es un paso posterior a una formación instrumental y a una práctica instrumental. Yo, de las primeras experiencias en una orquesta profesional, tocando con la Orquesta Castilla y León, es donde te llegas a fascinar del sonido orquestal, viviéndolo desde dentro, desde las tripas también de un auditorio como es el Miguel Delibes, ¿no? Y eso te empuja un poco también a iniciarte en este campo. Los estudios de la dirección de orquesta implican un conocimiento muy amplio de diferentes sectores o parcelas de la música, desde la historia de la música, el conocimiento de la orquestación, el conocimiento de la armonía, el conocimiento del estilo. Digamos que es un trabajo mucho más global, mucho más de mesa, mucho más intenso en ese sentido, y desde luego que requiere muchísima dedicación diaria. Y respecto a la segunda pregunta, pues un director de orquesta, al principio, lo que generalmente se suele decir, ¿no?, es que ayuda a mantener el mismo pulso con el resto de los músicos y demás. Esto es una verdad a medias. Las orquestas profesionales y las no profesionales muchas veces tocan solas en cierto tipo de repertorio que digamos que ya tiene un pulso muy asentado. Entonces, la labor del director, en definitiva, tiene que ser la de aunar los criterios, aglutinar en una sola persona las ideas musicales que puedan tener 80 personas profesionales, y cada uno tiene sus propias ideas y convencimiento de la música que hacen, y transmitir esto a la orquesta. Esto se transmite con los gestos, con los brazos, con un lenguaje gestual, un lenguaje no verbal, y también con un lenguaje verbal en los ensayos. Entonces, digamos que la labor del director de orquesta es más psicológica, en el sentido de la motivación, de saber
a través de la partitura lo que el compositor realmente quería transmitir, que no es solo únicamente dar una entrada para que indicar que tengamos que empezar a sonar o a qué velocidad, sino realmente ir un paso más allá, saber, digamos, que identificar qué esencia quería transmitirnos el compositor y eso transmitirlo a través de los ensayos con la orquesta. Al final es algo muy bonito, ¿no? Porque muchas veces consigues que la comunicación de esta manera no verbal haga fluir esta música y a veces hay momentos casi en los que pierdes un poco la noción del tiempo donde estás porque estás dentro de este discurso musical. Me ha gustado mucho, ¿no?, eso de la comunicación gestual. Ahora entendemos el porqué, ¿no?, de esos gestos casi de locura, pero locura sana, ¿no?, de que está fluyendo, les vemos a través de los directores de orquesta, está fluyendo la melodía que en ese momento están tocando, ¿no?, para transmitírsela al resto de la orquesta. Sí, desde luego que sí. Muchas veces desde fuera puede parecer un poco histriónico, un poco alocado, que es la labor que nosotros hacemos, pero en definitiva lo que tratamos es de comunicar un sonido. Esa es otra de las partes importantes. Con nuestra energía en el gesto o con nuestra técnica nosotros comunicamos a los músicos de la orquesta cómo queremos el sonido y eso es lo más importante, que ellos saben cómo tienen que utilizar el arco, si tienen que hacer más presión o menos en función de cómo tú seas en tu lenguaje no verbal y en tu lenguaje corporal, y también con el trabajo previo en los ensayos, que es un trabajo más de concentración de una manera un poco más verbal y más directa en ese sentido. José Luis, ¿esos gestos también se enseñan, también se aprenden? ¿Os lo enseñan cuando os dan esa formación para director de orquesta? Sí, claro que sí, yo creo que hay un 50% y 50%, es decir, hay algo un poco de talento innato que cada uno tiene su manera de comunicar y su manera de hacer, y hay otra parte también de escuela, de oficio, de técnica de dirección, que hay diferentes maneras de llegar a todo lo que queremos todos los directores, que es comunicar este sonido, ¿no? Yo he tenido la fortuna de tener grandes maestros en ese sentido, pues como Miguel Romea, Andrés Salado y también el actual titular de la Orquesta de Castilla y León, Andrew Gurley, que me dio buenos consejos de qué manera poder llegar a este fin último, que es la comunicación entre la orquesta y el director. Bueno, si repasamos algunas de las orquestas donde has estado, de algunas de las formaciones, pues la lista es tan larga que casi que no tendríamos tiempo para terminar la entrevista. Comenzaste, si no me equivoco, en la Orquesta del Principado de Asturias, ¿no, José Luis? Exacto, sí, ese fue mi primer trabajo profesional en una colaboración con Celtas Cortos, el proyecto que hicieron ellos sinfónico. Además fue un día bastante simbólico porque fue el 20 de abril, ¿no? Y compartí con ellos vivencia ese día, ¿no? Y justo 5 días después tuve también mi primer ensayo con director con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y luego, bueno, se sucedieron otras. La verdad que contento de este camino. Para que veamos, ¿no?, un poquito recuperando ese proyecto que hicisteis con los Celtas Cortos, la cantidad de oportunidades que da la música clásica de fusiones, sobre todo, ¿no? Hoy vemos como muchos artistas de pop, de rock, fusionan en sus canciones la música clásica, ¿no? Utilizan la música clásica para dar pues, nuevas formas, ¿no?, de comunicación, en este caso a través del lenguaje musical. Sí, yo creo que es muy positivo todo este tipo de proyectos de bandas de rock que hacen un concierto sinfónico, de artistas de flamenco que incluyen cuartetos de cuerda, de las orquestas sinfónicas presentes en todas las bandas sonoras, creo que contribuyen un poco a derribar ese mito de que la música clásica es de personas mayores y que es algo que es muy externo y digamos que no está metido dentro de nuestra propia cultura también. Y esa es una labor que debemos hacer los músicos y sobre todo los músicos jóvenes, como es mi caso, también derribar barreras, ¿no? Y yo siempre digo que la música clásica gusta a todo el mundo, pero que no le gusta o lo dices porque no lo sabe o porque no la han introducido de la manera correcta. Yo creo que un buen repertorio de Tchaikovsky, una sinfonía de Dvorak, si encima la acompañas con una explicación de qué realmente quería contar el compositor, es la mejor banda sonora. Entonces esa labor tenemos que seguir trabajando en ella. Y además yo creo que hay un cliché del que hemos hablado al principio, ¿no?, de la entrevista, que decíamos, bueno, parece que los jóvenes, o tenemos esa idea de que los jóvenes no se interesan por la música clásica, no les gusta, ¿no?, o tienen esa idea de que precisamente es de personas mayores, que es de eruditos, de gente muy entendida, no es para mí. Pero no sé si sigue siendo un cliché, si es realidad, no sé cómo lo has vivido tú, José Luis, cómo ves a las personas de nuestra edad, o incluso más jóvenes, ¿no?, cómo ven la música clásica. Pues lamentablemente yo creo que sigue existiendo ese cliché. Es cierto que en el mundo que nos movemos los músicos es un poco endogámico y a veces cuando sales de ese ambiente musical te das cuenta, ¿no?, de que muchas veces pues, la orquesta sinfónica todavía está un poco apartada del lenguaje popular de la gente, ¿no? Entonces yo creo que iniciativas como la Orquesta de Castilla y León con el área socioeducativa, iniciativas como la Orquesta Nacional de España con la interpretación de la banda sonora en directo del Señor de los Anillos, por ejemplo, que tuvieron un sold out desde hace 3 meses antes de la fecha del concierto. Este tipo de cosas contribuyen a esa primera visita a una orquesta
orquesta sinfónica. Y después de eso, el vaso comunicante hacia escuchar un Requiem de Mozart o el vaso comunicante hacia escuchar la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky es más cercano, ¿no? Yo creo que debemos seguir trabajando en eso y sobre todo en hacer accesible la música, en comunicar, en contar un poco lo que los compositores querían para que todo el público lo pueda tener de una manera más cercana y que olviden esto de que la música es de señores mayores y el frac y la peluca y estas cosas que realmente no es representativo. Y ya por no hablar de los beneficios de la música clásica, también conocidísimos. Muchos utilizamos la música clásica, por ejemplo, para relajarnos o para estudiar incluso, ¿no? Es una buena banda sonora, o sea que los beneficios de la música clásica son también conocidos. Sí, la verdad es que sí, áreas como la musicoterapia, que cada vez se está utilizando mucho más en el área sanitaria, o por ejemplo ciertas campañas o ciertas actividades de música para bebés, comenzando muy pequeños, ayudan a que el vínculo entre los padres y el bebé se produzca a través de la música. También yo creo que es positivo. Tiene la capacidad de movilizar emociones, y desde luego que en un punto de vista sanatorio, pero también en uno totalmente contrario. Hay veces que la música puede ser totalmente transgresora, puede ser reivindicativa políticamente, como ya lo hacía Beethoven hace ya muchísimos años, en el siglo XVIII, y desde luego que es un arte capaz de movilizar mucho en el alma de las personas. Esto del Mozart para embarazadas, ¿no? De que, bueno, pues si se pone Mozart al bebé va a salir más tranquilo, más relajado, incluso con gusto ya por la música clásica desde que nace, ¿no? Pues parece, no sé, una leyenda, pero en muchas ocasiones puede ocurrir. Sí, yo creo que sí. No me capitalizaría sobre todo en Mozart, ¿no? Porque seguro que todos los compositores pueden aportar algo, pero es algo conocido. Algo, sin duda. Sí, desde luego que yo creo que es muy positivo, que desde luego esté presente de una manera más natural dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando por ello porque es labor nuestra, de los músicos, de esta parte divulgativa. Y José Luis, hablando de juventud, hemos hablado de los jóvenes y su gusto o no gusto, o cómo atraerles hacia la música clásica, pero en tu caso, ¿te ha ayudado o te ha perjudicado la juventud? No sé si has tenido alguna mala experiencia por tu juventud. Ya vemos que, desde luego, por tu trayectoria, parece que no. Pero no lo sé, si me lo permites contarnos alguna cosita, algún secreto. Sí, claro que sí. Bueno, hay un célebre compañero de profesión, un célebre director de orquesta español que dice: en nuestra profesión pasas de ser una joven promesa hasta los 45 a ser un director consagrado a partir de los 45, más o menos. Digamos que no hay este estado... En término medio. No, en término medio, así es. Entonces, es cierto que desde luego yo estoy en los primeros pasos de mi carrera, aunque, bueno, como indicabas antes, he tenido la fortuna de trabajar en diferentes orquestas, pues en México, con la Orquesta Radio Televisión, aquí, con la Orquesta de Madera, y todo eso son vivencias que te van aportando la capacidad de poder entender mejor la música y poder entender mejor a los compositores. Desde luego que siendo joven y ponerte enfrente de una orquesta como la de Castilla y León, con la que los profesores llevan tocando a lo mejor ese repertorio, lo han tocado 15 veces y para ti es la primera vez. Ahí hay un punto de puede ser incluso de fricción a veces, porque ellos tienen su criterio muy claro, pero la manera en la que tú consideras y consigues poder empatizar y conectar con ellos es intentando ser muy buen profesional, teniendo oficio, sabiendo cuáles son las pautas de trabajo para con una orquesta profesional, y desde luego que siendo muy sincero, contando la música que tú quieres hacer, trabajando desde el respeto, no desde la tiranía, y sobre todo teniendo las cosas claras y habiendo realizado un estudio muy pormenorizado de la partitura. Yo creo que esa es la mejor receta para tratar de llegar al éxito. Desde luego que muchas veces pues hay ocasiones en las que no se comparten las mismas ideas, y ahí es donde entra el papel más psicológico del director, de intentar empatizar con ellos e intentar también, digamos, que poner para el bien común todas las opiniones de todos los miembros de la orquesta. Yo creo que eso es bonito, a la par que muy exigente y difícil. Bueno, una psicología que nos puede servir para muchos ámbitos de la vida, ¿no? En el momento en el que nos enfrentamos a algo diferente, algo que no sabemos si vamos a poder conseguir, ¿no? Pues eso, dejar los miedos atrás, ¿no? Y enfrentarse con lo mejor que uno sepa, yo creo que es la receta, no solamente en este caso para ser director de orquesta y enfrentarse a una nueva melodía, ¿no? Una nueva orquesta, una nueva formación, sino yo creo que nos puede servir para todos esa psicología, José Luis. Y por último, yo te quiero preguntar si te quedas por aquí por Segovia hasta que te esperan, porque ya te esperan en El Salvador y en México, en El Salvador y en Argentina, vienes de México, y no sé si tienes alguna cita aquí por Segovia, te quedas, te vas, ¿qué vas a hacer estos días, José Luis? Sí, pues de momento tengo un cochinillo pendiente. Alguna visita a José María habrá que hacer, pero hay que buscar hueco en la agenda. Ahora comienzo muy pronto los ensayos de un proyecto nuevo, que será la nueva ópera
película de Igor Escudero sobre el libro y la novela de Robert Graves, Yo Claudio, que tuvo una serie de televisión muy célebre aquí hace varios años, y esto se realizará con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Será el estreno el 1 de junio y luego lo haremos en gira por España con la Orquesta Verun en el Teatro Romano de Mérida, en el Auditorio Nacional de Madrid, en el Palacio Euskalduna de Bilbao y también en el Auditorio de Zaragoza. Y antes pues estaré con la Orquesta Sinfónica de Málaga, en mayo en el Teatro Cervantes, y como bien indicabas, pues posteriormente iré, esto ya un poco más lejano, a Argentina, iremos en agosto con la Orquesta de Mendoza, y a El Salvador iré en octubre con la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador. Así que bueno, disfrutando de conocer mundo, que creo que es algo muy positivo para abrir la mente y para tratar de entender mejor las diferentes culturas y las diferentes maneras de entender la música y la vida, disfrutando de la comida y disfrutando de todo lo que nos da la profesión y la música, que es mucho y muy bonito. Pues no les mentíamos, una agenda repleta de actividades y conciertos. Y José María, ya sabes, hay que preparar un cochinillo para José Luis, que lo tiene pendiente. Sí, la verdad que sí. Además tengo pendiente también ir con alguno de mis colegas de profesión, con mi profesor. Lo llevamos teniendo pendiente 4 o 5 meses. Es difícil encontrar la cita, pero iremos seguro. José Luis, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer, y gracias por tenerme aquí con vosotros.